un gran historiador con nosotros. Yo creo que es uno de los pocos especialistas en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Me parece a mí, en España, o hay muchos. Bueno, No, José Soto no. Chica, ¿no? Hay poquitos, ¿no? Sí, hay una sociedad española de bizantinística que empezó hace unos años su andadura, pero Sí, cuando yo me inicié, que fue en 1999, cuando se inauguró el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriego y sí, Chipriotas de Granada, pues sí. éramos los primeros no solo en España, sino yo creo que a nivel iberoamericano un centro de investigación tan potente, tan centrado en Bizancio, no lo había habido en lengua ¿Y, hispana. y por qué ese hueco tan grande? No me acaba de entrar en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tener ahí no sé, me Pues parece increíble, ¿no? porque durante mucho tiempo y durante mucho tiempo, tanto en la historiografía iberoamericana como en la española propiamente hablando, nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos. Es Sí, decir, mientras que era muy frecuente que un historiador inglés fuera hispanista, o un francés, o un alemán, o incluso un italiano, nosotros no nos sentíamos atraídos por la historia ni de Inglaterra, ni de Italia, ni del Imperio Bizantino, ni de Rusia. Era ni como de si nada. estuviéramos aislados, ¿no? Tenemos un cierto ensimismamiento con nosotros mismos, los iberoamericanos en general. Y eso, Eh, claro, hace que Eso, nuestras escuelas historiográficas solo se centren en nuestra historia. eso te iba a decir yo, en Hispanoamérica es todavía peor, ¿no? O sea, es que ni siquiera piensan en Hispanoamérica, piensan en su país y poco más, ¿eh? O sea, un argentino sabe muy poco de Colombia, de México, creo yo, ¿eh? Muy Sí, poco, muy sí, poco, muy a poco. ver, ha habido honrosas excepciones porque, sobre todo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hubo muchísima inmigración griega, Armenia, Sí. Siria, Mm. Argentina, Chile, incluso a Colombia. Y eso hizo pues que se crearan algunos centros, que se hicieran algunas iniciativas. Pero es cierto lo que dice. En general, Hispanoamérica, en general, tenemos tendencia a ser muy nacionalistas. Es decir, nos Sí. interesa nuestra historia y a menudo nos tienen que hacer también nuestra propia historia, porque somos tan sumamente, entre Mm. comillas, entusiastas de lo nuestro que pecamos, ¿no? Que pecamos de poco realistas, de poco objetivos, ¿no? Por eso a mí me da mucha rabia, ¿no? Que tengan que ser gentes de otras lenguas los que tengan ya no solo que hacer la historia universal en general, sino incluso nuestra propia historia por ese exceso de celo nacionalista que hay en Hispanoamérica en general. Y eso es peligroso, ¿no? Porque entre los hispanistas se suele hablar muy mal de o sea, vamos, digamos, los que apoyamos el hispanismo, ¿no? Uh -huh. De los historiadores hispanistas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Henry Kamen, ¿no? Que parece que dio un giro, ¿no? Bastante Sí, es nefasto, es nefasto. A ver, sospechoso, ¿no? no tenemos que olvidar dos cosas. Si nos hacen la historia, nos la van a hacer a su conveniencia. Claro. Y la conveniencia del mundo anglosajón en particular ha sido siempre la de tratar pues de dividir y sobre todo de minusvalorar la contribución del mundo hispánico a la historia universal. Eso es así de claro, ¿no? Y además es algo que las oligarquías en general de Hispanoamérica, no solo en América, sino también este lado del Atlántico, siempre han hecho, siempre han estado del lado del mundo anglosajón, siempre, siempre. Desde el siglo XIX ese ha sido nuestro destino, ¿no? Y al decir oligarquía no quiero que se piense solo en una oligarquía económica, sino incluso también intelectual, es decir, y no solo a la derecha, sino a la izquierda. La historia de Hispanoamérica en general desde 1810 ha sido la historia de unos pueblos que no han sabido asumir su pasado y por lo tanto son incapaces de entender su presente, ¿no? Porque al fin y al cabo la historia es eso, es simple y llanamente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si a nosotros, a ti, si me permites tutearte y a mí, Sí, por nos privaran supuesto. del recuerdo de nuestra infancia y de nuestra juventud, pues Claro. seríamos seres pues totalmente desequilibrados, incompletos, influenciables, ¿no? Pues eso pasa con la historia de los pueblos, ¿no? Si nos privan de ella, si nos la manipulan, si nos la tergiversan, pues pueden hacer con nosotros lo que les venga en gana, que es lo que siempre Claro, hacen. fueran amnésicos, o sea, si fuéramos amnésicos, pues vendría alguien, podría decirnos que nuestro padre era un asesino, en fin, lo que quiera. Como no, Y eso han como hecho. no sabemos, o sea, Y eso han hecho, ¿no? Cuando citabas claro, yo, por ejemplo, hago tardoantigüedad y alta edad media.
Si uno va, por ejemplo, al texto del Concilio IV de Toledo, que es del año 633, diciembre, en el canon 75, estamos hablando del año 633, en el canon 75, en pulcro latín, se define lo que es una especie de carta constitucional, donde se declaran cuáles son las obligaciones del rey hacia sus súbditos y de los súbditos hacia el rey, y se define el objeto político, literalmente Hispaniae Populi, los pueblos de Hispania, ¿no? Eso no tiene parangón en toda Europa occidental, y eso en buena medida determinó la historia de la Edad Media, las famosas cortes medievales, ¿no? Y luego salta a América también, ¿no? A través de, ¿no? Es decir, Claro. esa idea que en el mundo hispánico se tuvo de lo que eran los súbditos y su relación con el rey, pues arranca de ahí, ¿no? Pues hasta eso nos lo han negado. Cuando señalas a este historiador inglés, él niega que la historia de España y del mundo iberoamericano tenga algún sentido más allá del siglo XVIII-XIX, ¿no? Cuando no es así, Imagínate ¿no? lo corto que se queda, ¿no? Porque Sí, pues sí, esto es sí, bien sí, sí. antiguo. O sea, mucho antes de las famosas Cortes de León, ¿no? Que parece que son Efectivamente. el Pues no esas va más. vienen predeterminadas por los concilios de Toledo y basta con leerlos, que es el problema, que no se leen. Basta con Claro. leerlos para ver cómo no eran solo reuniones teológicas y de obispos, sino donde se reunían los nobles y los obispos, pero siempre los documentos en representación del pueblo, de la salud del pueblo, como se decía en aquella época. Ah, Y eso es mira. un salto en la ideología política brutal y que se nos ha olvidado. O sea, que lo que se hace es mucho refrito, pero se va poco a las fuentes, a los textos, ¿no? Originales. Sí, 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 eso es un continuo en nuestra historiografía. Continuamente repetimos lo que se ha escrito y no nos preocupamos por ir a las fuentes originales. ¿Por qué? Pues porque es más difícil, porque es Claro, más arduo, porque es difícil a veces acceder a fatigoso. algunos documentos y es más fácil copiar, entre comillas, o volver a interpretar lo que otros ya dijeron hace Claro. tiempo. Y se cae en un bucle que se repite, se repite y se repite y no progresamos, ¿no? Estamos en lo Sí, mismo que antes. exacto, es como, seguro que a ti te suena lo que te voy a decir ahora mismo. Es decir, el Imperio Romano en el siglo IV era un mundo decadente, Sí, sí. Sí, destinado a desaparecer. las famosas decadencias, ¿no? Porque hablan Efectivamente. hasta de los músicos, ¿no? Es que ya con 40 años era decadente, siempre es el mismo cuento. Parece Pues que es como una cosa que es una maldición, ¿no? Pues sí, cuando sí, la sí, sí, mayoría de pues veces no es sigue, así. sigue operando, ¿eh? Aunque hoy sabemos que no es así, aunque hoy sabemos, por ejemplo, que el siglo IV fue una época de expansión económica y demográfica, la arqueología lo demuestra, Mm. aunque hoy lo sabemos, aunque sabemos que el mundo romano pervivió 1000 años más, es decir, porque de lo que hoy vamos a hablar que es Bizancio no es otra cosa que el Imperio Sí, Romano en claro. Oriente, y sigue 1000 años más. ¿Cómo va a seguir 1000 años más algo que es decadente y que no tiene Mm. futuro? Pues para no tener futuro, 1000 años no está Claro. nada más. Hombre, puede tener aspectos como todo, ¿no? Pues aspectos decadentes, ¿no? Pero de ahí que todo sea decadente, además así de la noche a la mañana, ¿no? Que pasa de Sí, ser la sociedad más avanzada en décadas a una sociedad decadente, como el Imperio Español, que se quitó el tema de las posesiones europeas, pues mira qué bien, yo para mí fue perfecto, ¿no? Pues el tema ese de Flandes, eso era una sangría y las guerras de eso fue lo que nos llevó a la ruina, ¿no? Nápoles es otra cosa, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya antes de entrar en materia, una preguntita. Entonces, tú te declaras hispanista, ¿no? ¿O no? Yo soy doctor en historia medieval y dentro de ese ámbito yo me he formado como bizantinista, Pero como me refiero que conspiranoico y como apoyas primera. un movimiento que yo creo que ahora ya está siendo bastante fuerte Sí, de volver a lo que la hispanidad fue, ¿no? Vamos, yo lo llamo hispanidad, ¿no? sí, Por claro, y bien resumir, ¿no? llamada está. Hispanidad. A lo que fue, ¿no? Sí, Vamos, a lo sí. que fue, ¿no? A lo que nos merecemos que sea, ¿no? A lo que fue, no se puede decir eso porque puede resultar un poco, lo que Ujú. fue, ¿no? Ahora es otra cosa distinta, ¿no? Pero Sí. que no tenemos el papel en el mundo que nos merecemos, pero ni de lejos, vamos. No, por supuesto que no, pero por culpa nuestra, Sí, sí, porque evidentemente. por aquello que te he dicho al principio, desde mi humilde punto de vista como historiador, porque de forma consciente se nos ha privado de nuestra historia, porque de otra manera, si no se hace así, hay que justificar este pequeño desastre de Mm. cómo un imperio, como un mundo tan poderoso y tan rico, incluso todavía en 1800, basta con leer Sí, los diarios de Humboldt cuando viaja
por lo que hoy sería Iberoamérica, ¿no? Y que hace esas comparaciones que hacía entre el nivel de vida, por ejemplo, de un minero de Cornualles y de un minero de México, ¿no? O las cartas de esos navegantes, de esos marineros, de esos soldados norteamericanos a comienzos del siglo XIX cuando visitaban México y se quedaban perplejos de la urbanística, de todo lo que era la riqueza de la Ciudad de México, ¿no? Y del esplendor y de la cultura, y comparándola con Filadelfia o con Boston, ¿no? Positivamente, ¿no? Para darse cuenta de que algo no encaja en este Sí, puzzle, ¿no? Hay algo que no claro. encaja. Y como No, eso no no encaja. encaja, hay que justificarlo. Y como hay que justificarlo, en vez de asumir el fracaso, porque fue un fracaso lo que vino después, pues es mejor echarle la culpa a alguien, ¿no? Como digo yo, siempre es mejor que la culpa la tengan los demás. Nosotros Bueno, nunca claro, tenemos culpa. siempre es así. Mira, el otro día precisamente vi, creo que era la casa más vieja de Boston y era un caserón. O Ajá. sea, eso compara, bueno, me parece que estaba el gobierno, hay algo, ¿no? De la colonia. Eso Sí, comparado con lo que se hacía en la América Española, pero un caserón, ¿no? Eso era lo más viejo de Boston, ¿no? Que se supone la ciudad con más solera de Estados Unidos, bueno, aparte de Nueva sí, Orleans, ¿no? Pero de los Estados Unidos, la que tiene más solera es Boston, ¿no? Y sí. nada, una cosa, vamos, que en España pues sería, yo qué sé, un caserío de estos de ahí de los vascos, ¿no? Poco más era, vamos. Efectivamente. Lo que pasa es que, fíjate, cuando antes hablabas del Imperio Romano, y es que han sido los dos grandes imperios que ha habido Mm, en la historia de claro. Occidente. Han sido los dos grandes imperios. Entonces, todo imperio va a tener siempre muchos enemigos, porque un imperio, cuando triunfa, cuando de verdad se prolonga a lo largo de siglos, es un proceso integrador. Y ese proceso integrador llega un momento en que cambia de ritmo y se convierte en digregación. Y en ese proceso estamos todavía, la digregación, en hacer hincapié en lo que nos diferencia y no en lo que nos une. Pero ¿no crees que en estos, o sea, ahora mismo tenemos unas herramientas que antes no tenían, o sea, de comunicación, yo qué sé, de internet, la televisión, los libros? Sí, hay un Entonces, movimiento a favor, claro que claro, sí. no Hay es un lo despertar. mismo que en el Imperio Romano, que bueno, a lo mejor Britania pues se quedó aislado ahí y bueno, pero hoy en día no, o sea, hoy en día estamos, yo creo que estamos cada vez más comunicados los hispanos, ¿eh? Y nos Sí, entendemos cada sí, vez más. mi esperanza, esa es mi Sí, esperanza, sí, que hay sí. programas, que hay libros, que hay estudiosos que están reivindicando que la historia debe de ser algo más que una lamentación, ¿no? Lo que pasa es que, Claro. por otro lado, lo que te he dicho antes, están ahí pues esas castas políticas, esas oligarquías, Ah, que bueno, la manera sí, de justificar el fracaso es echarle la culpa a lo que pasó hace 300, sí, 400 o 500 años, lo llevan cual 200, aunque 200 sea años realmente que... inconcebible. Es decir, ¿cómo va a tener la culpa? Es como si yo me quejara ahora de que la crisis que se nos avecina, pues la culpa es de los Reyes Católicos, a que no tendría ningún sentido, ¿no? Que la inflación del 10,2, pues la culpa es de los Reyes Católicos. Pues sería incongruente, sería esperpéntico. Pues eso es lo que llevamos haciendo más de Pero, 150 años. pero no te extrañes, si la gente dice que la espada de Borgoña es fascista, pues ya con eso ya. Pero eso es eso, Porque, una porque como lo incultura llevan los galopante. requetés, pues es Una fascista, incultura que galopante. tampoco eran fascistas. Ni siquiera habría que ver si eran fascistas de verdad la falange, ¿no? O sea, los Sí, sí, requetés, por supuesto que no, vamos. En sí, fin, pero eso es incultura pura y dura. Lo que sí, pasa es que pura y dura, pura y ya sabes dura. tú que es muy atrevida y se lanzan, como digo yo, ¿no? Ahí a degüello cuando realmente pues es lo que decíamos antes, ve a las fuentes. No repitas lo que otro ha dicho. Trabaja y vete a las fuentes y bueno, y esa es la labor del historiador, ¿no? Ir a las fuentes y Claro, darle claro, al claro. lector ya un producto acabado, entre comillas, ¿no? Y Y desgraciadamente hoy, eso a menudo no se hace. hoy en día es mucho más fácil, están los archivos en internet, viajar es barato, rápido, cómodo. Madre mía, es que hay unas y yo lo que digo siempre es que España necesita un ejército de historiadores que se vayan a los archivos, porque ¿cuánta documentación habrá que ni siquiera ni se ha tocado? Un montón, ¿no? Sí, claro, La mitad, el sigue ochenta por habiendo mucha ciento una información ahí barbaridad, ¿no? esperando. Sí, sí, claro que sí. Y no solo información que está por analizar, sino por confrontar, hoy día hay la posibilidad de trabajar con otros especialistas. Yo, por ejemplo, ahora estoy Claro, trabajando claro. Eso es con la cuestión. paleoclimatólogos. En fin, hay tantas posibilidades para volver a traer el pasado al presente que ahí estamos, ahí Pero estamos.
hay que hacerlo sin apoyo constitucional, digo institucional prácticamente, ¿no? Porque realmente yo no sé ni qué están pensando, ¿no? Sí, es muy triste a veces. Te hago un comentario para que se nos entienda. Hace, pues ya va para 2 años, en el último libro que publiqué de historia, Visigodo, hijos de un dios furioso, yo planteaba que la batalla de Guadalete no fue donde originalmente se suele desde la Sí. época de Claudio Sánchez Albornoz siempre se ha intentado ubicar en el río Guadalete, Ujú. pero los textos y el estudio del terreno la ubican en una zona totalmente distinta que hoy está en el municipio de Tarifa. Y lo sabemos, y tenemos pues imágenes con drones, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay manera de recibir un mínimo apoyo para hacer una prospección arqueológica que ponga al descubierto lo que sería esa riqueza patrimonial, ¿no? Es la batalla que cambia la historia de la Edad Media Claro, claro. en la península ibérica y a través Imagínate. de ello en el mundo, ¿no? Pues no, y estamos hablando de cantidades ridículas de dinero, ¿eh? Estamos Eso te iba hablando a decir yo, que eso no hay será interés. poquísimo dinero, vamos, Sí, pero muy sí, estamos poco, hablando pero de muy nada, poco. ¿eh? De 6.000 euros, para ser concreto. Imagínate, No hay se voluntad gastan política. 6.000 euros en... Madre mía. No hay voluntad política, te lo No, no, aseguro. no, Si cero, lo cero. hacemos, lo haremos de forma privada, Sí, no, sacando el dinero de claro, nuestro propio bolsillo, ¿no? Y fíjate que te estoy hablando de probablemente la batalla más decisiva de la historia de la península ibérica. claro, Pues no hay claro. voluntad política ni para otorgar permisos ni para otorgar una pequeña cantidad de dinero que permita hacer una prospección arqueológica. Madre mía. Bueno, para eso estamos aquí nosotros, para aquí aguantar el tirón, ¿no? Sobre Sí, todo sí, tú, ¿no? sí, no nos queda otra. La gente que sabe, ¿no? Sí, Y sí, sí. luego, pues, y divulgar lo más posible, ¿no? La pena es que este canal es pequeñito, ¿no? Pues esto tenía que ser canales grandes, ¿no? Que tuviera mucha audiencia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por aquí y luego ya seguiremos. Claro que sí. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia. Y bueno, te quería pedir una visión general del Imperio Romano de Oriente. A ver, que es es súper amplio, pero a ver qué nos puede decir. Pues el Imperio Romano de Oriente es un personaje incómodo. Es Ujú. como en esas novelas, ¿no? Que hay un personaje que genera incomodidad porque hay algo que no encaja en la novela, ¿no? Y hay que intentar averiguar qué es lo que no encaja, ¿no? Quién es el asesino, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho antes, siempre se nos explica que Roma estaba condenada a desaparecer, que era un imperio decadente, etcétera, etcétera. Es decir, vamos, que estaba cantado que debía de caer. Claro, eso pasa en Occidente, pero en Oriente no. En Oriente el imperio no solo pervive 1000 años, sino que tiene periodos de esplendor sin igual. Entonces, el Imperio Romano de Oriente es la continuación de Roma, de esa gran Roma. Si hoy tenemos el derecho romano como lo tenemos, si hoy hemos salvado multitud de textos griegos y latinos, si hoy tenemos una visión del mundo romano como la que tenemos, si el Islam es como es, no solo la ortodoxia, no solo el mundo ruso, entre comillas, o eslavo y el occidente, todo eso está determinado por Bizancio, por el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Digamos, es la pervivencia de Roma, Roma en la Edad Media, lo que hubiera sido Roma en la Edad Media si hubiera sobrevivido en Occidente, pues esa visión especular en Oriente, eso es Bizancio. Por lo tanto, si queremos entender nuestro mundo, que es un mundo en 3 espacios, el Occidente que se prolonga más allá hacia América, pues gracias a esa expansión española y portuguesa, ¿no? En los siglos XV y XVI, el Oriente eslavo, ¿no? Rusia sobre todo, pero todo lo que hay ahí también, ¿no? En ese mundo eslavo, ortodoxo, ¿no? Y el mundo islámico, esos 3 espacios surgen, se forman, crecen a partir de ese mundo romano de Oriente, ¿no? Así que es una pieza clave en nuestra historia. Yo no sé si esto tendré razón o no. O sea, los reinos cristianos de Occidente, ¿tú crees que dejaron que cayera el Imperio Romano Oriental? O sea, no le prestaron la ayuda porque las cruzadas de vez en cuando, Uh -huh. ya que estaban allá, pues los saqueaban, ¿no? Ya que les pillaba de camino, Sí, pues sí, sí. algo se llevaban. Sí, tal fue, es decir, en 1204, es decir, el peor golpe que se lleva el Imperio Romano de Oriente se lo dan los cruzados, los latinos, como Sí, decían ellos. El sí. saqueo de Constantinopla en 1204 dejó al imperio al borde de la desaparición. Se prolonga 250 años más, pero evidentemente ya sin ningún tipo de capacidad de volver a hacer lo que fue, ¿no? Los turcos le ponen final en 1453 y probablemente simplemente con un poco de ayuda por parte de Venecia o de Nápoles hubiera Sí, sobrevivido. sí. Constantinopla hubiera podido sobrevivir con todo lo que ello hubiera supuesto luego para la historia de Europa. Recordamos que el Imperio Turco Otomano pues llega bien en 1529 o a Malta en 1555, si no me falla la memoria, o 56, no recuerdo ahora bien la fecha.
la lucha que tiene el Imperio Español con el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si Occidente, si Venecia, si Génova, si Roma, si Nápoles hubieran ayudado un poquito, se hubiera podido salvar, ¿no? También te digo una cosa, el Imperio Turco-Otomano no deja de ser otra cosa sino una especie de continuación del Imperio Bizantino, pero islamizado. Es decir, el título que adopta Mehmed el Conquistador es Kaiser al-Rum, es decir, el César de los romanos. Es que para ellos también es su historia, ¿no? Es decir, esa visión que tenemos de vincularlo todo, ¿no?, a nuestra propia herencia cultural no es del todo acertada, porque el Islam se educa a partir de ese legado también, ¿eh? Pero eso quería preguntarte también. O sea, ¿cómo es posible que el Islam, o sea, los árabes, que se supone que era un pueblo con un nivel cultural bajo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es que el mundo arábigo es muy amplio. Es decir, cuando vemos en el mapa Arabia nos parece una porción de territorio no muy Bueno, sí, importante, es pero estamos enorme, hablando de un sí. territorio que es casi como toda Europa si le quitamos Rusia. Es Sí, más sí. grande que Europa si le quitamos Rusia, para que los oyentes se hagan una idea. Es decir, ahí había de todo. Había desde el reino Inyarita, que sería lo que hoy es el Yemen, que tenía atrás de sí una historia de más de 3000 años y que era un reino avanzado, con administración, con todo lo que podríamos, mucho más avanzado, por ejemplo, de lo que sería el reino franco en ese mismo momento, a tribus pues bastante primitivas de nómadas, ¿no? Es decir, era un mundo muy complejo, y ese mundo era un mundo muy romanizado y muy iranizado. Es decir, si hubiéramos viajado en el tiempo, el año 600, Mahoma empieza a predicar en 610, ¿eh? Si hubiéramos viajado a Arabia en el año 600, la impresión que nos hubiéramos llevado era que el destino de Arabia era convertirse en una provincia del Imperio Bizantino y de Persia. Estaban totalmente romanizados e iranizados. La mayoría de las tribus eran cristianas o judías. ¿Qué pasa? Que esos dos grandes imperios se ensarzan en la última de sus grandes guerras de 25 años, y lo que había sido el patio trasero de esos dos imperios queda librado a su suerte. Y ahí surgen una serie de profetas, yo los llamé los profetas guerreros, entre los cuales destaca y termina imponiéndose Mahoma. Y lo que pasa después es algo muy sencillo. Nos imaginamos a los árabes como seres o como gentes primitivas, esa imagen romántica del guerrero árabe con su, ¿no?, albornoz al viento y su cimitarra. Sí, No. las Eran cimitarras, sí. armados y combatían al estilo romano y al estilo persa. Y eran gente que llevaba siglos girando en torno a su imperio y que por lo tanto sabían muy bien cómo se guerreaba y cómo se gobernaba un imperio. Lo que hicieron fue sustituirlo porque habían aprendido. Claro. Pues claro, que este es lo que yo no entendía y ahora me lo acabas tú de aclarar, ¿no? O sea, todos los vecinos de Roma querían imitar a los romanos, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Es como Efectivamente. el que quiere irse a Estados Unidos, ¿no? De Hispanoamérica, porque sabe que allí va a vivir mejor y va a tener más nivel de vida, ¿no? Y Sí, sí, entonces sí. era clarísimo, ¿no? Los árabes lo que querían era eso. Es decir, Clarísimo. el Islam viene después. Yo siempre digo que la conquista la hacen los árabes, y Sí, el imperio luego eso me como sorprendió, porque elemento yo hablaba de cohesionador. la conquista musulmana, pero claro, tienes razón, son los árabes, Sí, porque sí, sí. musulmanes eran un puñado, ¿no? Claro, el Islam es lo que luego cohesiona, pero quien conquista son los árabes. Y en Claro. la conquista hay tribus que son musulmanas, tribus árabes que hay musulmanas, pero también vamos a ver tribus que todavía son cristianas o todavía son judías, porque lo que les une en un momento dado es el elemento étnico. Luego eso cambia inmediatamente. Y como pasó en cualquier otra época de la humanidad, la religión se convierte en un elemento de cohesión. Y entonces ya el Islam cobra un protagonismo que en los primeros compases de la conquista todavía no tenía, ¿no? Y volviendo sobre lo que antes hablábamos, yo invito a quienes nos oyen pues que busquen imágenes del siglo VII y verán cómo los guerreros árabes, en bajorrelieves, en marfiles, en mosaicos, tú no los vas a distinguir de un guerrero bizantino o de un guerrero persa del momento. Armadura, espadas de doble hoja recta, eh, yelmos, todo al estilo romano y persa. Es decir, no hay esa visión, ¿no?, del señor que va, ¿no?, ahí un poco, ¿no?, por la fe conquistando. No, 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 no. Eran gente que había combatido por el Imperio Romano como mercenario o por el Imperio Persa y que aprovecharon una debilidad momentánea para apoderarse de unas provincias riquísimas. Y en un principio y durante siglos son una minoría. Es decir, cuando llegan, por ejemplo, aquí a la península ibérica, no hay que pensar que de una noche para otra la gente dejó de hablar latín y de ir a la iglesia para hablar árabe e ir a la mezquita. Eso es un proceso que dura un par de siglos, y lo mismo pasó en África y en Egipto y en Siria, etcétera, etcétera. Está claro.
Entonces, a ver, quería también hablar del el cisma de Oriente. ¿Qué Ujú. supuso realmente? O sea, ¿fue un mazazo para la cristiandad? Porque ahora se ve como una cosa, o sea, lo de Lutero, pues sí, ¿no? Se ve que fue un problema grave, ¿no? Pero Sí. como que lo del cisma de Oriente es como una cosa antigua, ¿no? Que no se sabe muy bien qué pasó ahí, ¿no? Pues Eh, sí, 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 pero dime, fíjate dime. si es moderno, que pongo un ejemplo. Cuando A ver, cuando el Papa Juan Pablo II, Wojtyla, visita Atenas en los años sí, 80, no recuerdo sí. exactamente el año, perdonadme, creo que no sé si fue el 84, el 85, pero los 80. Cuando él visita Atenas, el patriarca ortodoxo de Atenas ordena a las iglesias de la ciudad que doblen a muertos como protesta. Sí, la brecha sigue abierta, es decir, a lo mejor para la inmensa mayoría del mundo católico o protestante no, pero te aseguro que en Oriente, yo he estado en Grecia, conozco bien ese país porque he trabajado con muchísima gente de Grecia en el Centro de Estudios Bizantinos de Granada, allí sigue abierta la brecha, en el Oriente cristiano sigue abierta la brecha porque para ellos lo grave no fue el cisma como tal, el del año 1054, eso no tuvo casi repercusión en la época. Fue un desencuentro eh, grave, pero no decisivo. Lo que hizo realmente generar una brecha insalvable entre la cristiandad occidental y la oriental fue el saqueo de Constantinopla en 1204. Eso Mm, abrió unas filas terribles, porque en el mundo ortodoxo se entendió como lo que fue, es decir, una puñalada por la espalda. por la espalda, ¿no? Es decir, nadie esperaba que unos guerreros que supuestamente iban a la cruzada terminaran asaltando ciudades cristianas como Zara, que pertenecía al rey de Hungría, o como la propia Constantinopla. Y el saqueo de Constantinopla en 1204 por los cristianos de Occidente fue mucho más salvaje, brutal y terrible, por ejemplo, que el de los turcos en 1453. Así que allí sí sigue abierta la brecha, ¿eh? Sigue siendo algo Pero, moderno. pero españoles no habría en ese asalto, ¿no? En el 1204, no, no. En el de 1904 no, en el de 1453 hay que reivindicar que el capitán de la guardia, o al menos uno de los capitanes de la guardia del emperador, era un señor de Toledo y que hubo Ajá. 400 catalanes y aragoneses que murieron hasta el último hombre defendiendo Constantinopla. Mira, vi yo una serie turca sobre la toma de Constantinopla. Estaba bastante bien, ¿eh? Me sorprendió. Lo Sí, cuenta sí, bastante sí, bien, ¿no? es Y buena. estuvo a punto de lo que tú dices, ¿no? Con un poquito de ayuda, ¿no? Porque realmente pelearon como leones, ¿eh? Porque, madre mía, Sí, sí, no sí, sé en qué fue proporción la estarían, defensa de pero Constantinopla fue épica. bajísima. Sí, sí, sí. Y con un poquito de ayuda occidental se hubiera librado, ¿no? Que Sí, también yo, era un símbolo, ¿no? Porque era otra vez Roma caído otra vez, ¿no? No era eso, ¿no? Se ah, supone que había caído en la Edad Media y ahora volvía a caer la nueva Roma, ¿no? efectivamente, Constantinopla. efectivamente. Ahí cae la nueva Roma, nos queda la tercera Roma, que dicen los rusos que es Moscú, Eso te iba a y preguntar. lo que te comentaba en una conversación, y el título imperial que pasa al rey de España. Y realmente tú crees que, bueno, se me olvidó una cosa preguntarte sobre, Sí. bueno, te voy a preguntar esto primero. ¿Tú crees que el Islam es una forma de arrianismo o no? El, ¿O es el, una tontería? El pero Islam, ¿no? no. Es No, más, no. vamos a ver, esa vieja tesis, que es la tesis de Olawey básicamente, Olawey Mm. era un ingeniero muy, muy ligado a Falange, Sí, curiosamente, y para sí. que veas hasta qué punto la ideología nos vuelve un poco turuletas, ¿no? En general, a los seres Sí. humanos, ¿no? Fíjate lo que te he dicho, Olawey, Falange, ¿vale? Pues este señor se transforma en los años 80 en la Biblia del nacionalismo andaluz y de las izquierdas. Porque como él planteaba que la conquista árabe de la Hispania visigoda no había existido, sino Sí, que había sí. sido un proceso de aculturación, de conversión pacífico y paulatino, negando todos los textos, no solo los textos occidentales, sino también los propios textos de la historiografía árabe del momento, ¿no? De los siglos IX, X, XI, ¿no? Bien, pues eso se ha reeditado una y otra vez aquí, con dinero público, una y otra vez. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Y la tesis de Olawey era esa, que lo arriano había sobrevivido en el mundo visigodo y que por eso fue tan fácil que el Islam terminara entrando y aculturando, entre comillas, a los visigodos y que no hubo conquista, sino aculturación. Esa es la tesis. El Islam no tiene nada que ver con el arrianismo. El arrianismo surge en el siglo IV, en el Mm. siglo IV,
va evolucionando como cualquier otra doctrina, ¿no? Básicamente al final se determina por una relación entre Dios Padre y Cristo, que es Dios, pero digamos que es un Dios creado, es un Dios inferior, es un Dios que está en un segundo plano, ¿no? Está Dios Padre y Cristo, ¿no? Y Cristo, ¿no? En el que la parte humana, entre comillas, es preponderante, ¿no? Esto en el Islam lo que se plantea es otra cosa totalmente distinta, ¿no? En el Islam lo que se plantea, que también tiene su evolución, ¿eh? No es lo mismo el Islam del siglo VII que el Islam del siglo XI, como ocurre con el cristianismo, ¿no? Pero en suma, en el Islam hay una conexión con el mundo judío y cristiano, por supuesto, basta con leer el Corán, pero digamos que la visión que hay de Dios creador, es mucho más potente, mucho más desligada de cualquier cuestión cristológica, ¿no? No, Cristo tiene un papel en el Islam, eso lo sabe muy poca gente, no nos preocupamos por leer el Corán, ¿no? Es junto con Mahoma el profeta que está más arriba, ¿no? Se admite también la crucifixión de Cristo, aunque de forma simulada, entre comillas, ¿no? La concepción virginal de María, todo eso se admite en el Islam, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con el arrianismo. Qué curioso. Entonces, ¿el Islam qué sería? ¿Como una mezcla entre cristianismo y judaísmo? ¿O algo totalmente nuevo? Toda religión no surge de la nada nunca, ¿no? Es decir, el cristianismo tiene muchos elementos del judaísmo, pero también del paganismo Claro. clásico, ¿no? Por ejemplo, incluso del germánico. Muchas de nuestras fiestas, si uno rasca un poquito, tienen detrás un pasado pagano, ¿no? Al Islam le ocurre igual. El Islam nace en un contexto, lo que te decía antes, muchas tribus eran cristianas o judías. Ese contexto está ahí, se ve en el Corán, ¿no? Se ve claramente en el Corán, ¿no? Entonces, hay mucho de cristianismo, hay mucho de judaísmo, pero hay también de zoroastrismo, de la antigua religión de Irán, ¿no? Pero todo eso, digamos que tiene un enfoque y una dirección diferente, en la que se hace hincapié en la relación directa del hombre con un Dios omnipotente, un Dios creador sobre todo, y digamos que se le da un enfoque muy diferente al enfoque que le va a dar el cristianismo, aunque evidentemente son las religiones del libro, están muy conectadas, es el mismo Dios. El Dios del Islam, el Dios del judaísmo y el Dios del cristianismo es el mismo Dios. Y hablando ya de esto, ¿tú piensas que el cristianismo es una religión romana? ¿O Sí. también es una pregunta tonta? Vamos a ver, el O sea, cristianismo surge en un ¿por contexto... qué, Claro, por sí, qué sí, ¿no? Roma necesitaba una religión monoteísta? Porque Bien. está claro que el emperador, o sea, las élites romanas, los dirigentes, hicieron una religión a su medida, lo que necesitaban, pienso yo, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Sí, es así. Mira, Roma, Imperio Romano, antes te decía que los imperios cuando perviven, cuando se prolongan, cuando no son una cosa de un chispazo como el Imperio Británico o el Imperio Francés, sino cuando se prolongan siglos, Sí. como pasó con el Imperio Romano o con el Imperio Chino o con el Imperio Español, se convierten en elementos que congregan, es decir, que agregan cosas, es decir, que conforman, ¿no? Esa es la cualidad de un imperio. Roma no, es el modelo. Roma, mucha gente se sorprende, pero en última instancia era una confederación de miles de ciudades regidas por un Augusto. Un imperio así, donde lo local tiene tanta fuerza, necesita elementos unificadores. Y Roma lo intentó varias veces. En el siglo III, el emperador Aureliano intenta hacer eso en torno al culto al sol, el dios Sol, Sol Invictus. Lo intentan hacer Diocleciano y Máximo, perdón, con la vieja tradición romana, haciendo hincapié en la vieja tradición romana, ¿no? Pero no funciona. ¿Por qué el cristianismo funciona? Porque el cristianismo tiene una serie de condiciones fabulosas. Primero, es una religión universal, en la que tú puedes formar parte, seas hombre o seas mujer. Es decir, la carta, en el capítulo, creo que es el capítulo 49 de la carta a los Corintios de Pablo, se dice hombre y mujer, gentil y judío, todos en Cristo. Sí, es una religión universal. Y en un imperio universal, en Roma era tan romano un señor de Mauritania tingitana, es decir, de lo que hoy era Marruecos, como podía ser Lucio Quieto, que fue cónsul, como lo podía ser un britano, como lo podía ser un hispano, o un dacio, o un tracio, o un griego. Sí, todos se sentían romanos, independientemente del color de su piel, de la lengua y de las tradiciones particulares que seguían existiendo, ¿no? En un imperio así, una religión universalista como el cristianismo, entre comillas, era el premio gordo, ¿no?
Luego tenía otra cuestión. Roma salía de una crisis muy, muy grande, la del siglo III, que casi acaba con Roma. En esa crisis había habido episodios como la peste de Cipriano, que habían dejado la población reducida pues, a una cuarta parte, invasiones, guerras civiles, etc. El cristianismo era una religión con un carácter asistencial muy fuerte. La gente observaba que las comunidades cristianas sobrevivían. Porque si tú visitas las ruinas de una iglesia del siglo IV te llevarás una sorpresa. No solo está la iglesia. En torno a la iglesia hay almacenes, etcétera, etcétera. Porque digamos que la caridad, que ahora nos parece un concepto fundamental, la solidaridad, ahora nos parece algo normal, ¿verdad? Eso es una revolución y eso lo hace el cristianismo. Es decir, a un romano del siglo I no le dijeras que sintiera empatía por un señor de Hispania que estaba pasando hambre. Con suerte sentiría empatía con sus conciudadanos, con mucha suerte, ¿eh? Pero no con un señor desconocido. Esa idea de la pobreza, de la caridad, de la solidaridad, es una idea revolucionaria que la trae el cristianismo. Y en un mundo en crisis, como era el Imperio Romano del siglo III, pues eso tuvo una fuerza y un despegue. El Imperio cristiano, la religión cristiana era una religión marginal hasta ese momento. A partir de ese momento despega y cuando Constantino la convierte en su religión oficial, es por eso, porque está viendo que tiene una potencialidad y una fortaleza que le van a servir de herramienta. Y desde ese momento el cristianismo se convierte en la herramienta del Imperio Romano. O sea que fue un progreso moral, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no admitirlo? Es que fue así. Claro. Es que fue así. La historia es eso, son progresos, igual Claro. que lo fue en su momento, con sus luces y sus sombras, como lo fue la Revolución Francesa, que tiene muchas sombras y trajo algunas luces. Pues el cristianismo igual, es decir, trajo muchas luces, pero también trajo muchas sombras, claro que sí, pero fue un progreso moral. Es que lo que no... Basta con ver la legislación, ¿eh? Tú ves la legislación antes y después de la cristianización del imperio. Y no te digo que se convirtiera en una legislación angelical, que no lo era, pero sí hay una preocupación por ciertos aspectos que no estaba antes. ¿Qué antes no Los había? niños, por ejemplo, los niños hasta ese momento, tú podías darle muerte a un niño legalmente en los primeros 8 días de su nacimiento. Y si, por ejemplo, cuando se excavó las cloacas, creo que fue en Éfeso, pues se descubrieron cientos de miles de huesos de niños, Madre porque la mía. gente directamente los arrojaba a la cloaca. Eso acaba, o acaba legalmente al menos. La situación de la mujer, la situación de... Sí, sigue habiendo muchas injusticias, como la sigue habiendo hoy día, ¿no? Pero digamos que la preocupación moral en el Imperio Romano, una parte considerable la genera el cristianismo, que no fue la panacea, por supuesto, pero que fue un progreso también. Bueno, es que panaceas no hay, es que siempre estamos con lo mismo, ¿no? O sea, aquí paraísos, ni América era un paraíso, Es que somos humanos, entonces Sí, sí, sí. paraíso habrá, no sé, el que sea creyente cuando se muera, ¿no? Pero buscar paraísos aquí es conocer poco al ser humano, ¿no? Creo yo. Claro que Es sí. absurdo, Y es eso, absurdo. eso es nuestro destino como seres humanos. Es Sí, decir, la violencia, el engaño, claro, claro, la claro. crueldad, todo eso está en nosotros y en todas las sociedades humanas, desde la más primitiva a la más moderna, ¿eh? Que también, Y lo que también contrario, la piedad, la solidaridad, son los la dos aspectos. cultura, todo eso está en nosotros, lo bueno y lo malo. A lo largo de la historia siempre está presente. Lo malo también nos hace progresar, ¿no? Porque nos hace enfrentarnos a eso y es una forma de progresar, ¿no? O sea, tiene su cabida. Sí, sí, Pero por como hoy supuesto. todo tiene que ser maravilloso y perfecto, o sea, no puedes envejecer, no puedes, o sea, esto, Sí, sí, una sí, cosa sí. idílica, Sí, ideal, sí. que no existe, porque la vida no es eso, pues Sí, quieren aplicarlo a la historia y también. por eso, fíjate, por eso proyectamos al pasado los paraísos. Claro, por Los eso, paraísos claro. son, son como no podemos admitir en nuestro presente, porque eso significaría enfrentarlo y buscar soluciones, y eso siempre da trabajo, y nos hemos vuelto muy perezosos, pues entonces inventamos paraísos perdidos. No, no, es que aquí antes, ¿no? Y esos paraísos perdidos, ¿no? Que a lo que son muy dados los políticos y los ideólogos y los moralistas y los, ¿no? Pues los trasladamos al pasado, ¿no? Y luego, claro, luego la realidad, la arqueología, pues te muestra cosas, pues no, que el paraíso no existe si no luchas por él todos los días, ya está. Lo primero te inventas una historia, ¿no? Como que es ideología pura, ¿no? Como los separatistas catalanes, ¿no? Que se inventan ahí una cosa
que Sí, ya sí, borda pero es ya por esa necesidad. Siempre es más fácil, lo que te he dicho antes, siempre es más fácil que la culpa la tenga alguien, que no seas tú, por supuesto, y siempre es más fácil pensar que hubo un tiempo en el que todo era perfecto y que alguien pero, malvado vino y lo estropeó. pero en este caso es que les ha ido muy bien, o sea, pues, si los irlandeses tienen la culpa de los ingleses, vale, pero los catalanes Es un no poco, es lo que ¿verdad? más se puede quejar, ¿no? Creo yo, vamos, no sé. Hombre, pues claro que sí, pero es que la Los historia que se está quejan, llena de esas vamos, los separatistas, paradojas, ¿no? ¿no? Está llena de esas paradojas. Yo me río mucho cuando ve unos determinados líderes políticos y ve uno sus antecedentes familiares, pues te da la risa, ¿no? Pues señores, bueno, allí en América pues tenéis también unos pocos ejemplos, ¿no? Sale un señor con dos apellidos españoles y que Mm. resulta que su padre es de Cantabria, que emigró de Santander Sí, y, como el y presidente habla de como si México. fuera el hijo de Cuauhtémoc, ¿no? Es decir, es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Como, y aquí igual, aquí te sale un señor que se llama, como puede ser en este caso, tantos y tantos ejemplos aquí en la política nacional nuestra, ¿no? Rufián, por ejemplo, y que su madre es de Sí, Sevilla y sí, sí. es que es el mundo al revés, pero es lo que tiene la ideología. Es decir, cuando nos preguntamos cómo fue posible lo de los nazis o lo del estalinismo o de la época de la Revolución Cultural de Mao, no se nos Mm. debe de olvidar que eso lo hizo la gente. Y lo hizo la Ideología, claro. gente movida por la ideología. Mira, una experiencia personal. Yo fui soldado profesional. Yo estuve en Bosnia en el 95, Sí, de la guerra, de sí, Bosnia-Herzegovina. A mí me fascinaba aquello, porque en Mostar el 40% de los matrimonios eran mixtos. Eran un musulmán con una croata con un serbio, etcétera, claro. etcétera. Y aquello estalló y se mataron entre sí, porque durante 10 años los políticos agitaron aquello y les metieron en la cabeza a base de propaganda que eran sus enemigos los que habían sido hasta el día de anterior su familia y sus vecinos. Lo que pasó en Ruanda, ¿te acuerdas? El genocidio, Exactamente. o Sí, sea, YouTube. algo Eso fue. totalmente programado, totalmente. Y eso pasó en Hispanoamérica. ¿Qué fue la guerra a muerte de Bolívar en 1810? Perdón, durante la Revolución. En Venezuela y en Colombia, en lo que ellos llamaron la Gran Colombia, ¿qué fue sin una guerra civil? ¿Qué fue todo Sí, sí, sin una guerra efectivamente. civil? Fue una guerra Sa- civil. Salvo que peninsulares sí que eran poquísimos. Yo no sé si era el 1%, ¿eh? O sea, era una cosa ridícula. Por eso, Además, muy integrados, ¿no? Porque era gente lleva muchos años viviendo allí, casados con gente de allá, y realmente quienes iban y venían a la de América a la península, pues eran altos funcionarios, gente así, ¿no? Pero normalmente el que iba a América se quedaba allí, eran muy pocos. claro. O Y la sea, mayoría habían ahí sido vecinos. La mayoría de la sí, gente que sí, se mató entre 1810 y 1825 fueron vecinos, amigos, vecinos. familiares. Sí, es increíble, ¿no? Es Por eso increíble yo te la digo que línea. ya tiene ese riesgo, ¿no? Cuando te enseñan a odiar a otro y te enseñan que tú eres diferente, porque para ser diferente nunca verás que ningún nacionalista haga hincapié en la diferencia en negativo. Es decir, nosotros deberíamos de aprender de o deberíamos de ser como. No, la idea es nosotros somos mejores, a nosotros nos han humillado, a nosotros nos Claro, han robado, pero somos mejores, ¿eh? Esa es la idea, ¿no? De todo nacionalismo. Yo para mí es la gran lacra del siglo el XIX. nacionalismo, sí, sí. Nacionalismo. Que empezó con el romanticismo, ¿no? Efectivamente. Y fíjate lo que has dicho, romanticismo, ¿no? Con todo lo que ello significa cuando uno va a la esencia del romanticismo, que es una reacción fortísima contra la razón y contra Claro. ¿no? la idea de la individualidad. O sea, eso de un pueblo, un idioma y un Exacto. estado es utópico, porque claro, lo que tú dices, o sea, los visigodos no es que salieran de Escandinavia, es que se fueron haciendo por el camino, ¿no? O Sí, sea, sí, no sí. hay pueblos estáticos, esto no es un pueblo, incluso supongan y esos, ¿no? Que está perdido en la jungla y son 30 individuos, y tampoco, ¿eh? Porque incluso dentro de los indios norteamericanos, yo sí sé ejemplos, he leído ejemplos de tribus que se han fusionado, ¿no? Y Totalmente. han formado otra. Sí, sí. Mira el ejemplo de los comanches. Todo el mundo piensa que los comanches estaban en Texas. Los comanches vienen en el siglo XVIII de lo que sería Wyoming. O sea, Mm. eran un grupo de sosones, pero cuando llegan a Texas y expulsan a los apaches, ¿cómo sobreviven? Sobreviven capturando básicamente cautivos mexicanos e Mm. integrándolo en su nación. A finales del Sí, siglo XIX, buena parte, si se hubiera hecho un análisis, y se han hecho ahora, genético de los comanches, te llevan la sorpresa de que una buena parte de esa genética no son, entre comillas, amerindia, sino que hay mucho de español, de es increíble. anglosajón, etcétera, etcétera, porque funcionaban así.
funcionaban capturando gente porque su nivel de natalidad era bajísimo y la única manera de mantener, entre comillas, la demografía era trayendo niños y mujeres de fuera, capturadas. O sea, es una cosa viva, que es como un ser vivo, ¿no? O sea, no es una cosa anquilosada como lo quieren presentar, ¿no? Sí, O sea, sí. yo recuerdo cuando los indios hacían algún cautivo, la función era al final integrar lo que tú dices en la tribu, ¿no? Me parece que hay un libro de Chile, no sé si es del siglo XVII, se llama El cautiverio feliz, que es de un español, pues que estaba tan feliz allá, ¿no? O sea, porque era hijo, era, no sé, del gobernador, de un cargo importante, ¿no? Y le Sí. secuestraron, una batalla le cogieron prisionero y claro, estaba temblando, ¿no? Y al final se fue integrando y no sé si al final se fue, pero vamos, estaba feliz de la vida, escribió un libro explicándolo, ¿no? Sí, O sea, hubo de la todo. idea, claro, la idea no era solo tenerlo ahí como esclavo y humillarle, ¿no? La idea era integrarlo en la sociedad, ¿no? Sí, eran Pues claro, jóvenes, sí, claro, eran jóvenes, sí, era lo si que era se trataba. joven, claro. Pero Por eso les gustaba mucho no secuestrar hay niños pueblo, también, ¿no? no hay pueblo, Niños y entre mujeres. comillas, étnica, cultural, puro, ¿no? Esa vieja idea del siglo XIX, eso no es cierto, ¿no? Y los imperios son eso, es decir, los imperios son eso, amalgamas de pueblos, de gentes, de Claro. culturas, de ideas. Eso es lo bonito de un imperio o de un país moderno, ¿no? El mestizaje y la variedad. Pero ahí hay un. Sí, dime. ¿Sí? Hay un. O sea, hay una diferencia. Sí es cierto que es una unión de pueblos, ¿no? Pero unos imperios aglutinan a diferentes, digamos, naciones con diferentes religiones muy distintos, ¿no? Como Ujú. puede ser el imperio austrohúngaro, ¿no? Sí. O el imperio persa también, ¿no? En su época. Ujú. Sin embargo, el español no era muy homogéneo, porque realmente qué población cristiana debía tener enorme, ¿no? Quitando alguna tribu por ahí perdida. Sí, porque era el elemento aglutinador. Todo imperio tiene un elemento aglutinador. Puede ser político, religioso, cultural. El imperio persa, lo citaba, el aqueménida. Ahí el elemento aglutinador era el rey. El Mm. rey de reyes era el elemento aglutinador, era un elemento político, ¿no? ¿Qué le pasa a Roma? Roma es un elemento político lo que aglutina, ¿no? Y el prestigio de su cultura. Y por supuesto la fuerza, ¿no? La fuerza, siempre está presente la fuerza, ¿no? Pero en un momento dado recurre a la religión. Y llega un momento, fíjate, volviendo a Bizancio, en el que en los siglos IV, V, el emperador es ya directamente la imagen de Cristo en la tierra. Eso es lo que aglutina, es decir, rebelarse contra el emperador es rebelarse contra Cristo. España hace lo mismo, hace hincapié en un elemento que es el religioso. ¿Por qué? Porque se ha forjado, es decir, lo que es el reino de los reyes católicos se ha forjado en eso. Es decir, la tradición de Castilla y Aragón es la tradición de la reconquista. Palabra que se podrá discutir todo lo que queramos, pero que expresa una realidad. Aunque es una palabra de finales del 18, explica Claro. una realidad, ¿no? Y esa realidad es la que forja el reino que luego se va a prolongar a la América, ¿no? A No, través del descubrimiento y la conquista. Es así. Y ahí el elemento religioso es vital, porque es lo que realmente aglutina, ¿no? claro, es Pero luego que tú sí, rascas y fíjate, un tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas están en Filipinas, van a Filipinas a hacer la sí, sí, conquista. sí. Los ves en América del Norte, los ves en Guatemala. ¿Qué tenía que ver un tlaxcalteca con un señor de Sevilla o de Santander, no? La religión, Tlaxcalteca, pues dice un indio del norte del incaico, ¿no? Como pasó con muchas tribus del norte que se alían con Pizarro para luchar contra los incas, ¿no? Es decir, sí. eh, al final lo que se trata es de aglutinar gente muy diversa y de congregarla en torno a una idea común, que va a ser el rey y la religión. Es que lo que nos une, o sea, la gente habla de español, que nos une el español, pero realmente cuando se separaron las repúblicas americanas, yo he ido, no sé, la mitad o incluso un tercio hablaba solo español, ¿no? O sea, había más gente que no hablaba español que gente que hablaba español. O Sí, sea, por esa realmente no fuerza de puedes, indigenismo. sí, o sea, la hispanización la siguen Había todavía las mucha población repúblicas, ¿no? indígena, claro. Sí, sí, sí. La- o sea, lo que no entiendo, no hay un corte brusco, no, no, no. La hispanización continúa 200 años más, ¿no? Y el Claro. idioma realmente mayoritario lo crea las repúblicas, Sí, no sí, lo sí, sí. crea la monarquía, ni mucho Así es. menos. Eso es Entonces, labor que termina de hacer el México independiente
o el Perú independiente. Esa labor, entre comillas, de hispanización, de convertir el español en la lengua vehicular, la empieza el Imperio Español, pero la terminan las repúblicas independientes. Claro, claro. Por ¿Por eso qué? Por cuando... lo que hemos dicho antes, pues necesita elementos aglutinadores. Son países muy diversos y sin ese elemento aglutinador pues no pueden funcionar. El otro elemento aglutinador es la mitología. Todo país necesita una mitología. En el caso de la República Hispanoamericana, esa mitología va a ser los libertadores. Lo que pasa es que se han buscado unos elementos. Claro, pero funcionan así. Es decir, las naciones son creaciones. La nuestra, España y todas las demás, se crean. No se hacen. Prefiero el Cid antes que... Porque qué individuos, ¿no? Tanto Bolívar como hasta Iturbide, todos, ¿no? Es que no se salva ni uno. Pues Iturbide ya lo sabes. Iturbide, ¿quién es Iturbide? Iturbide es el jefe Es que, realista. si San Martín era traidor, Iturbide era 20 veces traidor, ¿no? Es que lo de México fue el colmo, vamos. Y Simón Bolívar, pues era un señor que aspiraba a tener un marquesado y que no lo tuvo y que bueno, y que a partir de ahí, pues... Un resentido. Efectivamente, sí, eso pasa. A ver, que eso no tiene por qué alterar a nadie. Es decir, igual que aquí en la península tenemos nuestros propios mitos. El Cid histórico, pues se parece muy poco al Cid del Cantar, del mío Cid. Vamos, yo no le admiro nada al Cid histórico, ¿eh? Vamos, no le veo yo, no sé. Te digo que los mitos están ahí. Claro, claro que sí. Eso es así. Los mitos están para lo que están, tienen su función, pero si somos personas formadas y aspiramos a pensar por nosotros mismos, tenemos que ir un poquito más allá y darnos cuenta de que no deja de ser una imagen simbólica y detrás pues hay personas reales con sus ambiciones, sus rencores, sus maldades, etcétera, etcétera. Bueno, mira, y tantas maldades, ¿no? Mira cómo se envenenaban. Bueno, lo más seguro, ¿no? Que Fernando el Católico envenenara a Felipe el Hermoso. Y no solo porque hay cantidad de casos que estaba muy bien, llega a una fonda, se pone malísimo y en un día se ha muerto, en 2 días, ¿no? Que gente joven, ¿no? Con toda la salud, ¿no? Pero nunca dicen que los han envenenado, cuidado, ¿eh? Y de esos hay un montón, ¿eh? Hay muertes muy convenientes. Hay un montón de esos. Y nadie dice que los ha envenenado, ¿no? Y bueno, se habla de Cisneros, de un montón de gente, ¿no? Sí. Y entonces no eran tan buenos, ¿no? Pues claro, ya cuando el poder se mete por en medio, pues ya son palabras mayores, ¿no? Sí, entonces claro. hay que tener cuidado si te mueves en ese medio, ¿no? Mm. Bueno, dicen que Augusto lo envenenaron también, ¿no? Al emperador romano, ¿no? Bueno, eso se lo debemos sobre todo a Robert Graves. Bueno, Ella ya su se ha novela, inventado. pero bueno, esa acusación está en la antigüedad, ¿eh? Aparece en algunos textos de la antigüedad, más que de forma explícita, de forma sugerida en Suetonio, incluso en Tácito, pero de forma un poco no maliciosa, ¿no? Pero Suetonio no es muy fiable, ¿no? ¿Qué? Suetonio no es muy fiable, ¿no? Hombre, Suetonio escribe lo que escribe, le escribe de vidas de unos césares en las que él lo que quiere es, él escribe para su público, el público de finales del siglo I, comienzos del siglo II, y lo que quiere es dar una lección moral, es decir, estos príncipes, estos son los buenos príncipes, estos son los malos príncipes, ahora que tenemos un buen príncipe, que tome nota de lo que está bien y de lo que está mal y del riesgo de ser malo. Es decir, el riesgo de ser malo es que te condene la memoria, que te condene la historia. Claro, claro, claro. Y eso a los romanos les importaba mucho. A lo mejor a nuestros políticos no, pero en el mundo romano el juicio de la historia lo tenían muy, muy presente. Es decir, nadie quería dejar una mala memoria. Es lo que no entienden de los conquistadores, que se habla mucho de que buscaban oro, pero gran parte buscaban gloria, ¿no? Sí, y claro. memoria, porque es que lo es. Y se lo jugaban todo por la fama. Hernando de Soto era rico, lo siguiente. Todos, muchos, bueno, Se lo todos no, pero todo muchos. en una locura que es irse a Norteamérica y muere enterrado literalmente en el río Mississippi. Sí. Y Pizarro era rico y Hernán Cortés era alcalde y el Cano se volvió, otra vez se metió en otra expedición donde murió, ¿no? Creo que invirtió todo el dinero de su familia, o sea, se arruinó, ¿no? Arruinó la familia.
Es que O eso es sea, difícil de entender para nosotros, pero la fama era muy importante, muy pero importante. porque se supone que es el hombre medieval. Bueno, yo no sé, o sea, digamos que esa gente no tenía compartimentos, ¿no? O sea, ellos eran una única visión que tenían, o es una tontería esto que digo. O sea, nosotros tenemos lo económico, lo religioso, todo muy separado, ¿no? Ellos no, era una sola visión en conjunto, ¿no? Me parece a mí. Ellos tenían un mundo más acabado que el nuestro. Es decir, a mí, cuando tú haces historia, es decir, cuando te vas a los textos de la época, que es lo que hay que hacer, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de tus De prejuicios. prejuicios. Es decir, no puedes juzgar a la gente del siglo XVI o del siglo I con tus presupuestos morales. Es decir, es absurdo. Eso demuestra analfabetismo funcional. Es decir, tú no le puedes pedir a un romano del siglo I que sea antiesclavista, que no sea machista, que sea solidario. No, no funciona así. Es que no podía serlo. No es que no quisiera, es que no podía serlo. Lo mismo pasa con el siglo XVI, ¿no? Es decir, primero tienes que despojarte de tu forma de ver el mundo, tienes que intentar ver el mundo como lo veían ellos y te llevas una sorpresa de que ellos tienen un mundo muy redondo. Tú has acertado de pleno, es decir, esos compartimentos estancos que nosotros hacemos entre lo religioso, lo público, lo económico, lo Claro, cultural, en el siglo XVI no operaban. Es decir, tú eras y lo eras por completo y del todo. No efectivamente. decía, bueno, voy a separar esta parte de, no voy a meter esta parte, ¿no? En lo religioso, pues Era claro, todo. era fundamental. Es decir, no podían hacer otra cosa, es que no podían entender el mundo sin eso. Para ellos, la fama, la religión, pues eran los dos motores de su vida. Y iban Sí. juntos. Que luego estaba la ambición, por supuesto, estaba el rencor, el engaño, Sí, todo eso pero estaba, ¿no? una Pero ambición. Pues mira, Cabeza de Vaca, con lo que sufrió, luego se va ahí al Paraguay a pasarlo mal. O sí. sea, por dinero no lo hizo. Vamos, No, estoy no seguro. tenía necesidad, no tenía necesidad. Nosotros no lo podemos entender por eso, porque para nosotros hacer una fortuna como la que hacían algunos de estos conquistadores y desparramarla por una nueva aventura, por la posible gloria que No, ibas a alcanzar en una nueva y aventura, luego sería se metían a imposible. frailes también muchos, ¿eh? Claro. Bastante, Sí, sí, bastantes. sí. Sí, sí, es que era así, es que era otro mundo, ¿no? Yo hace poquito que hemos celebrado la vuelta al mundo del Cano, ¿no? De Magallanes y el Sí. Cano, ¿no? Es que no nos entra en la cabeza, ¿no? Es decir, gente así, gente que se pega 3 años dándole la vuelta al mundo, ¿no? Y que lo primero que hacen cuando desembarcan es ir en procesión con una vela, ¿no? A darle gracias a la Virgen. Eso a nosotros ya no nos entra en la cabeza. No se entra en la cabeza. Y cuando tú ves la Pero tripulación del barco, dices, eran 18 y de los 18 nacidos en Castilla, pues no recuerdo la cifra, pero creo que eran 5 o 6. El resto era de todo, fíjate. alemanes, italianos, griegos, Sí, pero su visión del mundo era era esa, igual, ¿no? era esa, era la Porque, que tenía, el servicio al rey claro. y, O sea, la... primero Sí, la religión, ¿no? O sea, yo creo que unos se definían, bueno, yo soy cristiano, súbdito de Felipe II, ¿no? Y sí, luego soy de Alba de Tormes. O sea, no decían. Por eso lo que sí, tú sí, sí, hablabas, claro, lo que tú hablabas de. El ecuatoriano este, sea Núñez del Arco, me sorprendió porque dijo, ¿cómo dijo? Que era Hispanoamérica era una confederación de ciudades Roma era eso, dirigida. Roma era eso, Claro, sí, sí. eso es, ¿no? Como Sí, Roma, sí, dirigida por un monarca, ¿no? sí, sí, sí. Roma era Pero eso. era Roma la eran unas ciudad 3.000 y su ciudades, 3.000 territorio, ¿no? ciudades con su territorio. O sea, Y cada ellos no ciudad tenía hablaban su nunca. senado. Tú no le dirías a uno decir, no, yo soy novohispano. Eso lo decimos nosotros, pero ellos no lo decían. Yo soy de donde No, sea, ellos ¿no? eran De españoles de Veracruz, ultramar y españoles de la península, ya está. claro. Eran españoles de ultramar. Pero Es decir, tú ves las eran cartas de la época. términos geográficos, ¿no? O sea, español Sí, por un término geográfico, digamos. Pero él era de Córdoba, ¿no? Yo soy de Córdoba, ¿no? Soy sí, sí, cristiano, sí. súbdito de Felipe II y cordobés. Era otra identidad que ya hemos Pero, perdido. Es decir, si tú lees los diarios de Darwin, el diario de un naturalista, ¿no? De Darwin, que está escrito en la década de 1830, el viaje creo que es de 1832, él habla de españoles. Cuando claro, desembarca en Chiloé, por ejemplo, claro, la claro. expedición del Beagle, hay una escena que es muy cómica y al mismo tiempo muy trágica muy aclaratoria de lo que era aquello todavía, ¿no? Es decir, la gente de Chiloé se cree que son los españoles que han vuelto.
y salen a recibirlo con todos los honores. Y luego se dan cuenta de que son ingleses, ¿no? Pero, y Darwin, cuando habla de la gente de lo que hoy sería Argentina o de Chile, etcétera, habla de españoles. Claro. Porque esa identidad todavía estaba, no se había cambiado, ¿no? Pero ahora nos parece inconcebible que un señor del Perú, o de México, o de Argentina, o de Chile, se denominara así. Pero es que los textos son muy cabezones. Es que si tú lees cartas del siglo XVIII, Claro. o si lees a la Condamine cuando viaja por América en el siglo XVIII, o a Humboldt, etcétera, no tienen duda al respecto. Porque la identidad siempre se define así, la define el otro. Es como cuando dicen, no podemos hablar de España hasta el siglo XVIII, no sé qué. A ver, tú coges las cartas del embajador de Venecia en la corte de los Reyes Católicos y él no habla de Castilla ni de Aragón, habla de España. Claro. Que la identidad siempre la define el que está fuera, Es no el que que está dentro. por eso tenemos estas cosas básicas, por eso te decía que esto de meterse que si los tercios, que si la espadita, que la batallita, yo creo que vamos a entender esto, que es más importante, y luego ya estudiaremos lo de las batallitas, ¿no? Porque es que si Sí, no entiendes esto, no entiendes nada. claro, es que es la identidad lo primero. Y ya te digo, son identidades construidas. Lo bonito, entre comillas, de nuestra identidad es que es una identidad que se conforma en torno a integrar gente muy diversa y que dura Sí. siglos. Es decir, no estamos hablando de... Tú ves el Imperio Británico, primero es muy breve y segundo, ningún hindú, por No, llamarlo así, indio diríamos, ¿vale? Se sentía británico. no, ninguno. Un señor que había nacido en el Perú en el siglo XVIII se sentía que formaba parte de esa monarquía. Esa era la Claro, gran diferencia, ¿no? claro, claro, claro. Claro, los británicos se sentían cuando expulsaban a la población nativa y reproducían su sociedad, como en Australia, Nueva Zelanda, pero digamos que era una copia. Bueno, nosotros también hacíamos copia, pero integrando a los nativos. Y ellos hacían copia, pero expulsándolos. Sí, es Entonces, otro modelo, es otro claro, modelo. donde realmente han tenido un imperio colonialista, como la India en otros sitios, pues han pasado sin pena ni gloria, vamos, a nivel cultural, digamos, ni Claro. siquiera se habla su idioma, ni su religión, nada, ¿no? Pero fíjate el éxito que ellos han tenido. Es decir, después del imperio viene la Commonwealth. Y Mm. un señor de Australia o de Nueva Zelanda o de Sudáfrica o de Canadá peleaba en la Primera Guerra Mundial por Gran Bretaña y en la Segunda, y cuando han llegado a acuerdos, como todavía llegan, son acuerdos beneficiosos para todos basados en lo que les une. Nosotros hemos sido incapaces de hacer eso. Es que nosotros somos muy sociables, pero somos muy individualistas, ¿eh? O sea, Sí, somos incapaces de unirnos para defender nuestros intereses. sí, Aquí exacto. hace mucho la gente la guerra por su cuenta, ¿no? Y así no podemos. Claro. Y Porque como como ellos, además nuestras dirigentes necesitan dividirnos para gobernarnos, bueno, sí pues está ¿dónde se claro. sigue haciendo hincapié? En eso, en la famosa leyenda negra, en el nacionalismo, en el imperialismo, es decir, en lo que nos debe de dividir, no en lo que nos debería de sumar. Porque es más fácil manejar a los mexicanos por separado que manejar al mundo hispanoamericano al completo, Es por que ejemplo. yo opino que si... Es que no me gusta llamarlo imperio porque se confunde con el imperialismo, ¿no? O sea, la gente no distingue el imperio francés del español del inglés. Tú hablas imperio y lo primero que piensa la gente es imperialismo, en explotación, ¿no? Yo prefiero decir monarquía hispánica, ¿no? Pero claro, también se puede decir imperio, aunque Sí, nunca, prácticamente no se usaba el término, ¿no?, de imperio, ¿no? se puede usar porque imperio no es una palabra, es una Ya, ya, el ya. imperio se ha criminalizado por el colonialismo, Por el siglo colonialismo, claro, XIX, efectivamente. XX, pero no es una, en principio es una palabra que lo único que significa es eso, es mando, es poder, no significa otra cosa, ¿no? Y eso fue, también hubo explotación, también hubo marginación, No, pero también hubo crímenes, es decir, pero eso es parte de la historia de la humanidad. Ahora, si la historia te hace un regalo, y a nosotros nos ha hecho un regalo, que es el sí, compartir una lengua, una cultura y una historia propia, lo que es de necios es desecharlo y criminalizarlo, porque te aseguro que los demás no lo han hecho. Es uy, decir, Francia no lo ha hecho con su ya, imperio ya y no lo quisiera hará con el suyo. Dinamarca, Suecia tener ni la décima parte que nosotros, ¿no? Claro, por Y eso, ahí nosotros lo tienes. tenemos y lo despreciamos. Nosotros estamos siendo tontos útiles, porque ya desde 1810 les hemos hecho el juego en aquel momento a nuestros
aliados barra enemigos, como era el mundo del Imperio Británico, porque no fue otra cosa, aquello, y seguimos haciéndolo. Es decir, seguimos haciendo ese caldo gordo a nuestros rivales, porque la geopolítica es así de dura. Es decir, lo que tú no preservas se lo lleva otro. Y el mundo hispanoamericano lleva sin preservar su legado y su potencial desde hace 200 años. Pero yo no. Oye, que íbamos a hablar de Bizancio, ¿eh? Pues sí, pero madre mía, ya llevamos una hora. Sí, por eso te lo digo. Pero no pasa nada, hablamos otro día con mucho gusto de Bizancio también. Pues mucho gusto. También he estado dudando de los visigodos, porque es otro tema. Sí. Es que son tantos temas que yo, por eso te decía, es un universo, yo es que me pierdo, ¿no? Entonces, hablas y saltas a la actualidad y la religión y tantas cosas, ¿no? Sí, pero todo está conectado. Si lo bonito de la historia es que la historia es continuidad. Claro. Es como un cuerpo, ¿no? O sea, hay que decir, el cuerpo es el corazón, pero no es el pulmón, ¿no? O sea, tú quítale el corazón y verás. Sí. Si tú vas a una iglesia visigoda, que alguna ha quedado, o vas a ver el tesoro de Guarrazá, que esas coronas maravillosas, eso es arte bizantino realmente, es arte romano de Oriente. Y cuando llegan los árabes y conquistan esa Hispania visigoda, vienen, entre comillas, ya romanizados. Romanizados en el sentido de que traen un legado cultural que deriva directamente del mundo grecorromano. Es decir, al final todo está conectado y lo que salta a América no deja de ser sino la continuación de Roma también. Es decir, el otro día te decía, por ejemplo, vamos a reivindicar las etimologías de San Isidoro. Un libro escrito en el año 6, que empieza a escribirse hacia el 621, que se termina, si no me falla la memoria, hacia el 633, que es una enciclopedia. O sea, que fue única en Europa, ¿no? Única, Sí. No había Ahí nada está parecido. todo, pero no solo recopilado, no solo recopilar todo lo que se sabía sobre arquitectura, sobre medicina, sobre ingeniería, sobre derecho, sobre geografía, sobre botánica, no solo eso, sino adaptado a la nueva mentalidad, y con ese libro se educan en toda Europa hasta el siglo XIV. Madre mía. Un señor de un monasterio inglés o en una corte de Borgoña en el siglo XIV empezaba por las etimologías de San Isidoro. Y se escribe aquí en el siglo VII. Y oye, te aseguro que eso aquí en España ningún escolar lo sabe. Y a mí no me lo enseñaron en la carrera, cuando hice la carrera de historia. Ni siquiera Es lo mencionaron. Claro. Hombre, yo todavía estudiaba con las enciclopedias Álvarez, porque yo tengo 61 años. Y claro, te venía un rengloncito, ¿no? Una cosita. Pues ya ni eso. Ya ni eso, ¿no? Ya ni eso. Y fíjate que fue la Hispania visigoda, pues tuvo su importancia en el sentido de que es la primera unidad peninsular y es lo que queda es lo que sirve de base al Andaluz, famoso al Andaluz. Se apoya sobre el mundo visigodo y se desarrolla a partir del mundo visigodo y es lo que mueve a los reinos del norte. Es decir, cuando tú lees las crónicas asturianas que están escritas en el siglo IX, ellos tienen la idea, que sí, que será propaganda por todo lo que queráis, pero del siglo IX, ¿eh? Sí, escrita en el siglo IX, en la que ellos tienen la idea de que tienen que recuperar un reino que han perdido, que ellos son los herederos de esa Hispania visigoda. Entonces, el mundo visigodo conforma toda nuestra Edad Media, la musulmana, que también es muy nuestra, y la cristiana, que también lo es. Y a partir de ahí, pues es historia de América también. ¿Pero tú crees que al Andaluz se le puede llamar España? ¿O España era una cosa y al Andaluz era otra? No. Eso es lo que te vuelvo a decir. No nos pueden robar nuestro pasado. Nuestro pasado es tan hispano es el califato cordobés del siglo X como las Asturias del siglo VIII. Porque tú sabes el cálculo que hacemos más optimista de cuántos árabes entraron en la península ibérica. 50.000 en todo el periodo. ¿Cuántos bereberes? Tirando por lo alto 200.000. ¿Qué población había en Hispania? De 5 a 6 millones. Son señores que se convierten al Islam, que se educan, que todavía en el siglo IX la mayor parte de la población en Al-Ándalus hablaba una lengua derivada del latín. Si tú hubieras viajado por Al-Ándalus en el año 850, te hubieras dado cuenta de que la inmensa mayor parte de la gente, exceptuando las élites, hablaba una lengua que era la continuación de lo que habían hablado en el siglo VIII, como es lógico. Es decir, es tan historia nuestra como la de Castilla. Es decir, y tan nefastos que nos quieran privar de una como de la otra, ¿no? Otra cosa es que al final nuestra historia deriva en que es una lucha muy dura y al final se impone
digamos, la parte más ligada, más estrechamente ligada a lo que había sido Roma y al cristianismo, ¿no? Y digamos que, entre comillas, es la parte más europea, pero entre comillas, Claro. ¿no? Pero tan europeo es al-Ándalus como Castilla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una dialéctica, es un enfrentamiento continuo y al final se impone una parte sobre otra y bien está que así haya sido, ¿no? Porque es nuestra historia. Pero eso no nos priva tampoco de sentirnos orgullosos de lo otro, es decir, de la mezquita de Córdoba, de los grandes y maravillosos científicos del siglo X, de los poetas del siglo XI en Al-Ándalus, todo eso también es nuestro, es hispano. O sea que si los árabes no hubieran estado tan romanizados, bueno, incluso los bereberes, ¿no? También estarían romanizados, supongo, ¿no? Sí, sí, O sea, claro. es lo que te iba a preguntar que antes, ¿no? Pero ya me has respondido, ¿no? ¿Cómo es posible que asimilaran tan rápidamente la cultura persa y la cultura romana, ¿no? Tan rápidamente, ¿no? Fue rapidísimo, ¿no? Claro, claro. Y Sí, además es que lo hicieron tienes también ahí. una sociedad de ciudades también, ¿no? Era una sociedad de ciudades. Sí, 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 es que es así. Si tú rascas, mira, si tú rascas, te vas de nuevo, volvemos a lo mismo. Vamos a la época. ¿Sabes cómo se llaman los documentos que se han conservado? Porque en Egipto lo bueno es que el papiro se conserva muy bien. Si Ah. tú coges, cuando los árabes conquistan Egipto, que era el gran motor económico del mundo antiguo, ellos no tocan nada. La administración romana sigue igual, la bizantina sigue igual, es decir, pero siguen los mismos señores, es decir, los mismos gobernadores, los mismos funcionarios, siguen escribiendo en griego y en copto. Por ejemplo, cuando le escribe un funcionario al emir árabe que gobierna el sur de Egipto, la Tebaida, en la carta escrita en griego, estamos hablando 100 años después de la conquista árabe, en la carta escrita en griego, este funcionario se dirige a él como Dux Tebaidos, duque de la Tebaida. No ha cambiado nada. Es decir, Claro, simple y llanamente han sustituido una élite dirigente por otra. Y eso por ocurre otra, aquí también. claro. Los bereberes del norte de África que se islamizan previamente habían estado cristianizados. Y la lengua latina en el norte de África, los safaricas, como decían los árabes, todavía en el siglo XII seguían hablando latín y seguían formando grandes comunidades en lo que hoy es Argelia y Túnez. Sí, 500 años después de la conquista. En mi Imagínate. ciudad, en Granada, la población mozárabe desaparece en el siglo XII, a mediados del siglo XII. Es decir, estamos hablando de cambios muy lentos y de una aculturación progresiva. Fue conquista, ¿eh? Como todas las conquistas, fue violenta. Pero es que las conquistas son así, la romana, la árabe, la española de América. Es decir, yo no conozco ningún cambio en la humanidad que no se haya basado Pero en la bueno, fuerza. yo creo que la conquista de América fue la menos violenta, ¿eh? Porque eran muy pocos y sobre todo se basaba en pacto. Bueno, siempre se basa en pacto las conquistas, ¿no? No, si es que no hay nada nuevo, ¿no? O sea, los romanos ya llevaban tropas auxiliares. Lo que pasa es que podrían ser la mitad. La Sin mitad embargo, fue los españoles, que era el 90% o más, las tropas la auxiliares. O diferencia. sea, había una pequeña diferencia, ¿no? Aparte Acuérdate que la frase Roma de tenía un ejército profesional y los conquistadores eran particulares, ¿no? Que esa es otra diferencia enorme, ¿no? sí, violenta fue. Es decir, eso sería absurdo que lo negáramos. Es decir, la conquista es violenta, pero como violenta era la conquista azteca. Que los Bueno, aztecas no iban repartiendo caramelos eso era salvaje. entre los demás pueblos, ¿no? O los incas, o los muiscas. Es decir, cualquier pueblo, sea de aquí o de allá, ha creado su estado o su imperio a base de guerra, de diplomacia y de Sí, imposición. La la diferencia guerra es la que tú dices, es decir, que, bueno, pues que 100 años después de la conquista, pues había hospitales en México, universidades en Perú. rápido. Sí, eso es algo nuevo. Eso es muy parecido al Imperio Claro. Persa o al Imperio Romano, pero no otro modelo de imperio. Si tú vas a la Bélgica del año 1960, cuando se independiza el Congo, había No un, había nada. y esto es literal, había un par de docenas de universitarios en un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate. Tú dime cuántas universidades había en América en 1825. Qué barbaridad. Pues había Esa es como la 20, diferencia, el 25. modelo de imperio, ¿no? Eso es nuestra historia. Igual que te digo antes que Al-Ándalus es nuestra historia y sería absurdo no admitir que forma parte de nosotros, pues para un peruano o un mexicano sería absurdo negar que eso es su historia, porque es privarse de más de 300 años de su propia historia. Es Es absurdo. que lo que no entienden es que se pasó del paleolítico, del neolítico, en 50 o 100 años se les trajo a la edad moderna, ¿no? Yo creo que no ha habido una cosa
O sea, pasaron, yo he visto, mira, que hay una cosa que es un arado, no, tiene un nombre, que es un palo con una pala. Y ese es, y todavía lo usan, ¿eh? Sí, Imagínate labrar un campo con un palo, ¿no? sí, sí, Lo que sí, se pondría para esa gente una yunta de bueyes con un arado, ¿no? De metálico. claro. Fue una Increíble, revolución ¿no? O a sea, todos como los si niveles. nosotros nos da una tecnología, yo qué sé, no sé. No sabría decirte, ¿no? O sea, Sí, 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 para sí. ellos tuvo que ser alucinante, vamos. Sí, y no solo fue alucinante, sino que participaron de ello. Claro, Es claro. decir, Obviamente. es que la nobleza incaica o la nobleza tlaxcalteca pues se integra en ese modelo y Sí, funcionan sí. y siguen enriqueciéndose y siguen progresando y para muchos pueblos pues la conquista fue una liberación porque Sí, para la mayoría. lo que había antes entre comillas para algunos de esos pueblos, para otros no, para otros fue un colapso y una catástrofe absoluta, ¿no? Por ejemplo, para los mexicas, para los aztecas pues fue una catástrofe, pero para otros muchos que estaban bajo su yugo, pues fue una liberación, porque la situación Pero, fue mejor. pero aún así, dentro de los mexicas había una facción que representaba a Moctezuma que estaba a favor de los españoles, ¿eh? Es que estaban todos muy divididos. Claro, y lo mismo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí cuando llegan los árabes? Pues había una facción, 2/3 probablemente de la nobleza visigoda, pues que estaba dispuesta a colaborar con los invasores y que Mm. colaboraron y que se integraron. Es Sara la Gorda, por peligroso. O ejemplo, una sea, señora que se llama Sara. Pues esta querían señora era usarlos, nieta pero de los Luis usaron Vicente. a ellos. ¿No? Claro, Querían usarlos a los invasores, pero los invasores los usaron a ellos, ¿no? sí, pues, sí, en cierto, sí, pero también se Muy, muy integraron, porque peligroso. sí, mira, el primer valí, el primer gobernador musulmán de Hispania, de Al-Ándalus, es Sí, Abdelazid, que es hijo del conquistador de Musa, ¿no? ¿Con quién se sí. casa? Con Egilona, con la mujer de Rodrigo, el último rey visigodo. Eh, Algunas de las familias más ricas y poderosas de Al-Ándalus, su línea era visigoda. Por ejemplo, cuando Sara la Goda, que es una de las terratenientes más ricas de Al-Ándalus a mediados del siglo VIII, le intenta a un tío privar de sus tierras, lo que hace ella es montarse en un barco que ella misma arma en Mm, Sevilla, se va a Damasco y le dice al califa, oye, que mi padre mm. firmó un acuerdo y que tal y cual, y el califa le devuelve sus fincas. Es decir, que la nobleza visigoda, una parte importante se va al norte, Claro. pero buena parte de esa nobleza pues se integró, colaboró, prosperó. Es decir, y lo mismo pasa en América. En América pasa igual. Hay una parte de la nobleza, pues de la nobleza me refiero a amerindia o como Sí, sí, queramos sí. llamarla, indígena, como queramos llamarlo, Indígena. que India. se integra y que prospera y otra parte que resiste y que desaparece, porque esos son procesos de conquista. Así funciona. No está claro. Es que todo esto es apasionante, por eso es que es inabarcable. Es que Sí, es sí, tan sí. grande, Es lo es bueno de tan la grande historia. que, Es lo bueno. en fin. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y 20. Si quieres ya lo dejamos aquí porque la gente, sabes que más de hora y media, o Sí, lo sea, dejamos no y quiero si quieres señalar a otro día nadie, hablamos. no Si quiero quieres un día señalar, quedamos pero para esos Bizancio, para directos, Islam, para lo que tú quieras. pues yo, vamos, yo puedo estar horas y horas aquí preguntando, ¿no? Yo, Yo no sé, yo pero sé, yo te sé. puedo preguntar, Pues porque realmente ahí te lo yo dejo cuando tú quieras. necesito responder muchas preguntas, ¿no? Porque te Pues vas retrocediendo, ¿no? O sea, fui viendo lo que era el reino visigodo de verdad, ¿no? Porque siempre te cuentan la batallita esta que si eran germánicos, que si bueno, que ellos iban por libre, que no, y no tiene nada que ver, o sea, quien hace España son ellos. sí, sí. O sea, la Mira, España, además digamos, ellos llegan autónoma. aquí, España ya ellos existía con llegan los aquí romanos, pero era parte de exacto. otra cosa. Pero la España autónoma la hacen los visigodos, está clarísimo, Sí. vamos. El primer reino peninsular lo crean ellos y lo Claro, llamaban así, Hispania, ¿eh? Pero con Hispania, esas letras. Es Hispania. decir, que ellos no, que si tú lees los textos de la época, a ver, no hay un acta notarial del siglo VII que diga hemos creado el reino de Hispania, no. Pero si te vas a los concilios, a las vidas de los santos, a las cartas que se intercambiaban en la época, el término que aparece es Hispania, España, Hispania. Ese es el Claro. término que se usa. Y no les consta. Incluso era el término que lo englobaba todo. Por ejemplo, cuando ellos en la legislación, en algunas de las entradas del famoso Liber Judiciorum o en los concilios, cuando quieren referirse a todo el reino, usan la palabra Hispania. Aunque haya Sí. parte de la Galia, que había una parte de la Galia, y aunque a veces designaban a una parte del reino como Galaecia, si se trataba de hablar de todo, usaban la palabra Hispania. Oye, y ahora que me viene a la cabeza, ¿y la Mauritania tingitana, tú crees
que formaba parte de Hispania o no? La Mauritania Tingitana formó parte de la diócesis hispaniarum, es decir, de la división administrativa romana que se funda a finales del siglo III. Ahí sí, pero los visigodos, por mucho que se hayan empeñado algunos historiadores, volvemos al No nacionalismo, dominaban. también los españoles tenemos nuestro nacionalismo patrio, por mucho que se hayan empeñado, Julián no era visigodo. Don Julián no era visigodo, era un patricio, y así lo nombran los textos árabes más antiguos, un comes bizantino en Ceuta, que había sido una posesión bizantina desde 534. Luego hay historiadores de aquí, algunos de ellos muy relevantes, muy importantes, que siguen manteniendo una y otra vez que los visigodos conquistaron Ceuta y Tánger. Eso, Sí. los textos No de es la verdad. época no se sostiene. Y en relación a esto, bueno, cambiando un poco el tema, ¿tú no crees que Isabel la Católica, esto es una cosa que me van a tirar piedras los hispanistas, ¿no? ¿No crees que Isabel la Católica traicionó la política de Castilla de seguir la reconquista en el norte de África y se plegó a la política de su esposo? O sea, realmente pusieron toda la carne en el asador en Italia y abandonaron lo del norte de África, a pesar que creo que en su testamento dice que se siga, ¿no? Que se siga conquistando el norte de África. Y de ahí salió un problema grave, ¿no? Porque España no controlaba por todos los piratas berberiscos y todo eso, no llegó a controlar del todo el Mediterráneo occidental, ¿no? Siempre estaba... Claro. Hubiera sido una Entonces, ocasión. lo normal hubiera sido reconquistar hasta Trípoli, ¿no? Entonces ahí cerrabas y controlabas todo el Mediterráneo occidental, ¿no? Sí, de hecho en la corte se barajó, es decir, los eruditos de la época, los intelectuales de la corte de los reyes católicos, jugaban con esa idea tirando del hilo de aquello de la diócesis hispaniarum y de que la Mauritania Sí, era tingitana una había justificación, formado sí. parte de esa diócesis, entre comillas, ¿no? Con que la diócesis era una entidad administrativa con su conde en Emérita Augusta, y eso duró pues hasta 409 que entran los bárbaros, ¿no? Incluso más allá. Pero lo cierto es que la reina también era una mujer muy realista, y el norte de África era un avispero, es decir, ahora lo vemos pues como lo vemos, Que ¿no? Marruecos, es, Argelia, Túnez, pero en aquel momento el norte es de que de África eso era no tengo ni idea. O sea, es que vamos, ni la más mínima idea. O sea, que Pues eran era un diferentes reinos. conglomerado de ciudades, de tribus, de reinos. Muchas veces decimos el bey de Tlemecén, el bey de Argel, pero este mandaba en Argel. 30 kilómetros más allá había una cabila que no le obedecía. Es decir, O sea, era un querer mosaico, conquistar ¿no? esto Como era muy las complicado. antiguas cabilas del crimen, pero peor, ¿no? A lo bestia. Sí, 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 era muy Ya. difícil. Era muy difícil, invertir en eso hubiera sido muy costosísimo. Mientras que Italia era, digamos que era el premio gordo de la lotería. Entonces, los reyes católicos eran personas pues muy racionales. Entonces, Pragmáticos. ¿dónde había que invertir, entre comillas? En la lucha por Italia con Francia, porque era donde se jugaba la hegemonía en ese momento, en Italia. Pero Y eso ellos no estuvieron en Italia. Pero enfrentarse a Francia no supuso un gravísimo problema luego, porque Castilla era aliada de Francia, ¿no? Vamos, quien Claro. echó, vamos, a los ingleses los echaron en gran parte por la ayuda castellana, ¿no? De su territorio. Entonces, El, cambiar la política y enfrentarse a Francia, creo que ha sido un gravísimo problema. Tener los dos vecinos, Portugal y Francia, enemigos, pues ha Hombre, sido la siempre... política de los reyes era la unión con Portugal, que no se logró por poquísimo, por Sí, culpa del destino, por la muerte sucesiva de varios de los hijos barra nietos de los reyes sí, católicos, que no se termina de coronar esa unidad con Portugal, sí. que luego la hace Felipe II, pero que se malogra de nuevo con Felipe IV. Ese era el primer objetivo de los reyes católicos, era la unión con Portugal. La unión, Ellos sí. tenían esa visión de que había que reconstruir aquello que, entre comillas, se había perdido. Esa idea estaba en la corte de los reyes católicos, ¿no? Pero la política con Francia es que era inevitable. Es decir, que en ese momento, como te he dicho antes, lo que realmente tenía fuerza, poder, potencia, era Italia, económica, culturalmente hablando, de manera que el prestigio y la riqueza y la influencia se jugaban en Italia. Y en Italia, Francia y Aragón llevaban pues más de un siglo, más de 2 siglos, desde las vísperas sicilianas a finales del siglo XIII, pues jugando una partida de ajedrez muy dura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces era inevitable que se peleara con Francia. Lo que pasa es que
la política de los Reyes Católicos, que fue magistral, esa alianza con Inglaterra y con el Sacro Imperio, etcétera, que cerca a Francia, pues luego se malogra con Felipe II, ¿no? Y ya la cosa ya se pone cuesta arriba cuando Inglaterra sale de esa alianza Claro. y cuando Alemania se convierte en lo que se convierte, en un polvorín. ¿Es que no crees tú que ya en la época de Felipe II se debe haber centrado más en mantener una Francia realmente católica, ¿no? Bueno, creo que te lo comenté el otro día, ¿no? Sí, sí, la apuesta hubiera sido esta. Y una Inglaterra y apoyar a los católicos ingleses. Es que siempre lo digo, a los católicos ingleses hay que ponerles un monumento porque la resistencia fue muy dura contra los monarcas anglicanos, que la gente no lo entiende. Los mete a todos Sí, en el mismo saco. Y fue sí, muy sí, sí. dura. La represión fue brutal en Inglaterra. Sobre todo en el norte de Inglaterra, hasta bien entrado el siglo XVII, la población fue muy fiel a lo que había sido la esencia de Inglaterra durante muchos siglos y la represión fue brutal. Fue brutal. Lo que pasa es que volvemos a la historia. Es decir, todo esto no se cuenta. Claro. Todo eso no. Mira, hay un señor inglés durante la guerra civil inglesa, de la famosa, la de Oliver Cromwell, durante las guerras Sí. civiles de Inglaterra en el siglo XVII, Thomas, no recuerdo ahora el apellido, lo que sí recuerdo es la cifra, que ejecutó, quemó, decapitó, dependiendo por lo que le diera aquel día, a más de 200 mujeres acusándolas de brujas durante 2 años, 1644-1646, si no me falla la memoria. ¿Vale? ¿Quién lo conoce a este señor? No lo conoce nadie. ¿Quién Nadie. conoce a Torquemada? Todo el Uf, mundo. lo peor de Esa lo es la peor. gran jugada de la historiografía anglosajona. Y la historiografía española, como siempre está por uvas, pues así nos va. Porque al fin y al cabo la historia es poder. Y la puedes usar Claro, de muchas maneras. claro. La puedes usar, puedes hacer el tonto, como llevamos haciendo nosotros, los iberoamericanos, o como queramos llamarnos, latinoamericanos, hispanoamericanos, nos encanta inventar nombres. La podemos usar para dividirnos, enfrentarnos y convertirnos en los parias del orbe, o la podemos usar como los anglosajones, que han forjado pues una historia que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, pero que les funciona muy bien. Sí, ellos lo maquillan todo, no hay problema. Claro, Si ¿quién sabe que perdieron condenaron a muerte Marruecos en a cientos de Gibraltar, miles de irlandeses? pues no lo dicen. Tú fíjate, Irlanda en siglo XIX, 1800, la década de 1840, 1850, condenando literalmente a muerte y de forma consciente a docenas de miles de irlandeses que murieron de hambre, mientras que se Sí, exportaba trigo de Irlanda a Inglaterra. ¿Quién se es que acuerda de esos irlandeses? nadie. Pues por Pero eso, eso es saber jugar con la historia, que yo no digo que haya que hacerlo, pero nosotros hacemos justo lo contrario. lo contrario. Es que, claro, te quieren minar la moral y esto es como una guerra, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es minar la moral del enemigo, ¿no? Entonces estás un paso de vencerlo ya. Claro. Entonces, como nosotros, porque tú ves a los hispanoamericanos, es bien triste, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Pero claro, si uno piensa que su padre fue bueno, su padre, su antepasado, fue un ser sin escrúpulos, un violador, un cerdo, un sucio, y Sí, su sí. antepasada fue una pobre india que la violaron y de ahí viene él, pues, o sea, Es muy es triste. que ya ahí empiezas mal en la vida. Mucha gente lo Una identidad piensa. acomplejada, como digo yo, es tener Claro, una identidad complejo, acomplejada. complejo. Eso Claro. es como si los españoles de hoy día siguiéramos pensando que los romanos que llegaron aquí, pues que lo hicieron, pues nosotros seguimos viviendo y somos un país que no estamos a la altura de Alemania económicamente por culpa de la conquista De romana. los Y romanos, claro, los romanos imagínate. llegaron llegando a las celtíberas y a las íberas, y de ahí ya, pues claro, viene el lío este que tenemos montado y por eso nunca Es lo llegaremos a mismo, la España. es que es lo mismo. Cuando Pues es sí, al revés, todo el mundo quería ser romano. Y en claro, sí. Hispanoamérica igual. O sea, las colonias inglesas envidiaban las posesiones Sí, hispanas, ¿no? es que Los era lo que hemos envidiaban. dicho. Es que cuando Humboldt llega a México, a Ciudad de México, pues se queda alucinando. Y lo compara con Europa y alucina. Y dice, no, y mira que Humboldt era crítico con los españoles, odiaba a los españoles, Sí, ¿no? pero Sí, hombre sí. racional. Y entonces cuando tenía que hacer cuentas las hacía bien. Y decía, vamos a ver, ¿cuánto gana un minero mexicano? Oye, gana el doble que un minero inglés en Cornualles. Bueno, sí dicen que en aquella época se comía muchísimas carne, más carne que hoy en día, ¿no? Pero Sí, bastante más, ¿no? En América, que era el muy nivel de barato vida era mejor allí que de lo aquí, que era en la en Europa del España. momento. Está El claro. nivel de vida general. Luego, evidentemente, en un mundo
de casi 12 millones de kilómetros cuadrados, pues había de todo, ¿no? Regiones más ricas, más prósperas, más atrasadas, injusticia, en fin, de todo. Pero digamos que para 1800 la cosa, México o Lima o Buenos Aires no salían mal parados si se comparaban con Londres o con Berlín, sino todo lo contrario. Ganaban, ganaban. Bueno, y ya para terminar, porque ya llevamos hora y media, entonces, ¿no crees tú que deberíamos determinar lo que dicen ideas fuerza? No sé, 10, 15, debíamos insistir, como algunas de las que hemos hablado ahora, ¿no? Para realmente saber de dónde venimos, ¿no? Y lo que somos. Sí. No quedarnos, lo que te digo, en las anécdotas, ¿no? O sea, hay que saber cómo surge el cristianismo, el islam, es una serie de cosas que no tenemos ni idea y hay que conocerlas si Claro, queremos argumentar con base. y además esa es la riqueza de lo hispano, que en lo hispano entra Roma como motor fundamental, y entra el cristianismo, pero entra también el islam, y entra América. Es decir, es que que es lo todo, hispano es universal. es Es que universal. si tú te vas a Holanda, Holanda no es universal. Por El eso mundo decía hispano yo, es claro, el ejemplo universal. de Dinamarca, Polonia, Claro, Suecia, nuestra Noruega, riqueza es lo universal, es que integramos todo. Y todo. tan hispano es Abderramán III, califa de Córdoba, como Pelayo, primer rey de Asturias, como el primero de los incas, todo eso es hispano, porque es una historia integral, que integra. Es decir, vamos a sentirnos orgullosos de que tenemos una historia donde cabemos todos. Eso sí que es una riqueza que es nuestra y que nos siguen Que no la escatimando. tiene, no la tiene nadie. No la Claro, tiene y nadie. eso es algo que es un motor de riqueza. Y el día que seamos conscientes de que eso es un motor de riqueza, pues probablemente prosperaremos. Y mientras que no entendamos eso y sigamos si son galgos o podencos, pues seguiremos siendo pues subdesarrollados historiográficamente como lo somos. Es que tenemos lo fundamental, que es la unidad cultural. Sí, Que, claro. por ejemplo, yo creo que los mismos chinos no tienen la unidad cultural que tenemos los hispanos, ¿no? Porque se supone que su lengua tiene muchos, es muy diversa, ¿no? O sea, que Sí. no tiene muchos dialectos, Un en chino de fin, Hong Kong no se entiende con un chino de Pekín. por eso. Es O también la diferencia. el árabe también, ¿no? El árabe también, una cosa es el árabe Mi clásico y mujer otra es es el... marroquí, mi mujer es marroquí. Un marroquí puede entender a un sirio, pero un sirio no entiende a un marroquí. La lengua escrita es la misma, pues todos pueden leer el mismo periódico, pero un sirio viaja a Marruecos y no se entera. O sea, aquí las dos unidades culturales fuertes hoy en día son los anglosajones y los hispanos, para mí, ¿no? Sí, Que vencieron los anglosajones, los protestantes, ¿no? Y los católicos sí, perdieron la guerra, ¿no? sí, 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 Pero sí. seguimos siendo, si no la primera, la segunda. Sí, Eso no nos lo quita nadie. tenemos, esa es nuestra riqueza olvidada, ¿no? Claro. Esto se debe rescatar con cabeza, dejando de lado el nacionalismo, la ideología política, porque eso no tiene nada que ver ni con el nacionalismo ni con la Nada. ideología. Eso tiene que ver con una riqueza que es de todos, del mexicano, del portugués, del español, Claro, claro. del argentino, independientemente de que sea indio, mestizo, blanco, da igual. Es que Es lo que bueno de esto es que es lo cultura. biológico en el hispano no cuenta nada. Nada, nada, Es nada. Lo nada. Ni biológico contó no ni cuenta cuenta. nada. Y además uno era, yo siempre lo digo, uno era indio, era mestizo, pues se lo interesaba. Si te perseguía la Inquisición, eras indio. Si querías otro tipo de favor, era mestizo. O sea, Sí, así de básico y así de simple, ¿no? O sí, sea, hay mucha sí. gente que piensa que eso era, yo qué sé, como las castas estas de la India, ¿no? Que tú eras de una casta y te morías de asco, ¿no? En absoluto. Era una cosa súper flexible, vamos. Yo siempre digo lo mismo, basta con la iconografía. Si uno se dedica a ver, por ejemplo, retratos hechos en México en el siglo XVIII, Sí, lienzos pintados en México en el siglo XVIII, es decir, en pleno virreinato, se va a sí, llevar una sorpresa viendo sí. las caras de las personas que son personas de mucho dinero que están representados en esos lienzos. Hay varios cientos de lienzos pintados en México en el siglo XVIII. Que la gente haga la prueba, están todos en internet. Se van a llevar una sorpresa. Que me digan cuántos rostros 100% europeos y cuántos rostros amerindios están pintados en esos lienzos que representan a personajes importantes, influyentes del Claro. virreinato. Es que lo del racismo no tiene nada que ver con nosotros. Eso es un tema de los nórdicos. Nosotros el racismo nunca hemos sido racistas, jamás.
Entonces que nos tachen de racistas a nosotros es de risa, ¿no? Sí, y por eso hay que huir de tendencias que ahora quieren, entre comillas, pues pescar en río revuelto. Yo ya te digo, yo me curé en salud cuando era muy jovencito en Bosnia. Me curé de la ideología política, sea cual sea, es Sí, decir, no cuando se ideología usa nada. para dividir hay que huir de ella, del Sí, racismo y de los clichés. Es decir, de si eres musulmán tienes que ser así, si eres cristiano tienes que ser así. Yo voto por la individualidad y por los derechos universales del hombre y por rescatar la historia, que la historia siempre tiene algo que enseñarnos. claro. Bueno, pues con esta frase tan bonita cerramos, si te parece. Sí, claro que Ha, sí. ha estado muy interesante y cuando quieras seguimos hablando porque como esto hay tanto de lo que Cuando tú hablar, quieras. tantísimo. Yo de luego tengo unas lagunas enormes, ¿no? Vamos, yo digo que lagunas no, son océanos lo que tengo, ¿no? Todos las Poco, tenemos poco a y así es poco, como las cubrimos, charlando e poco a poco, intercambiando saberes. poco a poco voy aprendiendo, poco a poco, poco a poco. Sí, sí, sí. Aquí en mi pueblo la gente de campo decía una cosa que se decía en toda España, que era entre todos lo sabemos todo, ¿no? Así que de Ay, eso se trata, de compartir. claro, 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 el conocimiento hay que compartirlo, está Sí, sí, clarísimo. claro que sí. Es que si no es ridículo. Bueno, pues José, ha sido un placer. Muchas gracias por venir al canal y esto seguro le va a encantar a la gente. O sea, ahora Pues mismo lo igualmente te subo para que... digo, muchas gracias por invitarme y hablamos cuando tú quieras y adelante, que estás haciendo una labor muy bonita y muy necesaria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.